Hola amiga, ¿cómo estás? Hi friend, how are you? Hola Ana. Estoy bien, un poco cansada del trabajo. ¿Y tú? Hello Anna, I'm fine, a little tired from work. And you? Entiendo eso, el trabajo puede ser agotador. Yo también ando ocupada con la universidad. I get that, work can be exhausting. I'm also busy with university. Ay, la universidad. ¿Cómo van tus clases? Oh, the university. How are your classes going? Pues, algunas son interesantes, pero otras son un poco aburridas. ¿Tú qué tal en el trabajo? Well, some are interesting, but others are a bit boring. How about you at work? Igual, algunos días son geniales y otros son un reto. Por cierto, ¿has escuchado sobre ese nuevo restaurante italiano? Likewise, some days are great, and others are a challenge. By the way, have you heard about that new Italian restaurant? Sí, he oído hablar de esto, dicen que la comida es increíble. ¿Quieres ir a probarlo este fin de semana? Yes, I've heard of it, they say the food is amazing. Do you want to go try it this weekend? Definitivamente, sábado por la noche te funciona. Definitely. Does Saturday night work for you? Perfecto. Reservemos una mesa entonces. Perfect. Let's reserve a table then. Genial, ya tengo hambre pensando en pasta. Great. I'm already hungry just thinking about pasta. Yo también. Será una cena divertida. Algo nuevo en tu vida amorosa. Me too. It's going to be a fun dinner. Anything new in your love life? Nada emocionante, aún soltera. Pero quién sabe, tal vez el próximo año traiga sorpresas. Nothing exciting, still single. But who knows, maybe next year will bring some surprises. Así es, nunca se sabe. Mientras tanto, disfrutemos de nuestra amistad y de la comida del sábado. That's right, you never know. In the meantime, let's enjoy our friendship and the food on Saturday. Exactamente. Nos vemos el sábado, no puedo esperar. Exactly. See you on Saturday, I can't wait. Bueno, entonces buenas noches, te llamaré mañana por la noche. Okay then, good night. I will call you tomorrow night. Buenas noches, Ana. Good night, Anna. Hola Ana. Hello Anna. Hola Luisa, ¿cómo te fue en el trabajo hoy? Hi Louisa, how was your day? Hola Ana. Fue agotador. Tuvimos una reunión larguísima. Hey Anna. It was exhausting. We had a super long meeting. Oh no, esas reuniones interminables son lo peor. Al menos resolvieron algo importante. Oh no, those endless meetings are the worst. Did you at least make some important decisions? Sí, al final logramos tomar algunas decisiones, pero fue un proceso largo. ¿Tú qué hiciste hoy? Yeah, in the end we managed to make a few decisions, but it was a lengthy process. How about you, what did you do today? Tuve clases por la mañana y luego estuve investigando para un proyecto. Me siento como una esponja absorbiendo información. I had classes in the morning and then I was doing research for a project. I feel like a sponge soaking up information. Jaja. Te entiendo. Yo también tengo días así en el trabajo. Por cierto, ¿viste la nueva serie que lanzaron en Netflix? Haha, I get you. I have days like that at work too. By the way, did you see the new series they released on Netflix? Sí, la empecé anoche. Está súper intrigante, ya quiero ver el próximo episodio. Yes, I started it last night. It's super intriguing, I can't wait to watch the next episode. Yo también. Pero prométeme que no me darás spoilers, Me too, but promise me you won't give me any spoilers, okay? No te preocupes, soy la reina de evitar los spoilers. Don't worry, I'm the queen of avoiding spoilers. Jaja. Perfecto. Cambiando de tema, ¿recuerdas a Martín, mi compañero de trabajo? Haha, perfect. Changing the subject, do you remember Martin, my coworker? Sí, claro. ¿Qué pasa con él? Yeah, of course. What's up with him? Pues resulta que compartimos muchos gustos similares. Hemos estado saliendo para tomar café y conversar. Nada serio, solo como amigos. Well, turns out we share a lot of similar interests. We've been going out for coffee and chatting. Nothing serious, just as friends. Eso suena genial. A veces los amigos en el trabajo pueden volverse los mejores compañeros de café. That sounds great. Sometimes work friends can become the best coffee buddies. Exacto, es muy relajante. Pero, hablando de amor, ¿cómo va esa relación con Juan?
Exactly, it's very relaxing. But speaking of love life, how's that relationship with Juan going? Juan y yo decidimos tomar un tiempo para pensar en las cosas. No ha sido fácil, pero creo que es lo mejor por ahora. Oh, Juan and I decided to take some time to think things over. It hasn't been easy, but I think it's the best for now. Lo siento mucho, amiga. Si necesitas hablar, aquí estoy para ti. I'm sorry to hear that, friend. If you need to talk, I'm here for you. Gracias, Luisa. Tener una amiga como tú hace que todo sea más llevadero. Thanks, Louisa. Having a friend like you makes everything more bearable. Siempre estaré aquí para ti. Y recuerda que el sábado es nuestra cena en el restaurante italiano. No veo la hora. I'll always be here for you. And remember, Saturday is our dinner at the Italian restaurant. Can't wait. Yo tampoco. Será la escapada perfecta de la rutina. Me neither. It'll be the perfect escape from the routine. Definitivamente. Bueno, me voy a descansar un poco. Hablamos mañana. Definitely. Well, I'm going to rest a bit. Talk to you tomorrow. Descansa bien y hablamos mañana. Cuídate. Rest well and talk to you tomorrow. Take care. Hola Ana. ¿Cómo estuvo tu día? Hi Anna. How was your day? Hola Luisa, fue un día bastante productivo. Tuve una reunión de estudio con mis compañeros de clase y avanzamos en el proyecto. Hi Lisa, it was a pretty productive day. I had a study meeting with my classmates and we made progress on the project. Eso suena genial. Me alegra que estén avanzando. Por cierto, ¿viste el pronóstico del tiempo para el sábado? That sounds great. I'm glad you're making progress. By the way, did you see the weather forecast for Saturday? Oh no, no he tenido tiempo de revisarlo. ¿Cómo se ve? Oh no, I haven't had a chance to check it. How does it look? Parece que va a llover el sábado por la noche. Espero que no arruinen nuestros planes de cena. It looks like it's going to rain on Saturday night. I hope it doesn't ruin our dinner plans. Cruzaremos los dedos. Para que el pronóstico cambie. Aunque si llueve, tal vez sea una buena excusa para quedarnos más tiempo en el restaurante. Let's cross our fingers that the forecast changes. Although if it does rain, maybe it's a good excuse to stay longer at the restaurant. Buena manera de verlo. Además, así tendremos más tiempo para disfrutar de esa deliciosa comida italiana. Good way to look at it. Plus, that way we'll have more time to enjoy that delicious Italian food. Exacto, siempre hay un lado positivo. Cambiando de tema. ¿Cómo va tu proyecto en el trabajo? Exactly, there's always a silver lining. Changing the topic, how's your project at work going? Está tomando forma, pero aún hay mucho por hacer. Me encantaría que me dieran un par de días extra, pero ya sabes cómo son los plazos. It's taking shape, but there is still a lot to do. I wish I could get a couple of extra days, but you know how deadlines are. Sí, los plazos pueden ser tan estresantes. Pero seguro te irá genial, eres súper talentosa en lo que haces. Yeah, deadlines can be so stressful. But I'm sure you'll do great. You're super talented at what you do. Gracias por el apoyo, amiga. Tú también eres increíble en lo que haces. Por cierto, ¿has escuchado sobre ese taller de cocina que están organizando en el centro comunitario? Thanks for the support, friend. You're amazing at what you do too. By the way, have you heard about that cooking workshop they're organizing at the community center? Sí, estoy pensando en apuntarme. Me encantaría aprender a cocinar platos más elaborados que mis básicos de estudiante. Yes, I'm thinking about signing up. I'd love to learn how to cook more elaborate dishes than my basic student meals. Eso suena divertido, y si te inscribes, tal vez podamos organizar una cena en casa para probar tus nuevas habilidades culinarias. That sounds fun. And if you do, maybe we can organize a dinner at home to try out your new cooking skills. Buena idea. Sería genial tener una noche de cocina y risas con amigos. Great idea. It would be awesome to have a night of cooking and laughter with friends. Definitivamente. Bueno, amiga, me estoy quedando sin batería en el teléfono.
Hablemos mañana. Definitely. Well, friend, my phone is running out of battery. Let's talk tomorrow. Claro, descansa bien y nos vemos mañana. Abrazos. Of course, rest well and talk to you tomorrow. Hugs. Abrazos para ti también. Hasta pronto. Hugs to you too. Take care, see you soon.